Buenas. Aquí estamos, amigos. El tema que nos ocupa hoy es aplicar la trigonometría a distintas situaciones. Vamos a empezar por una primera situación. Si sobre los lados opuestos de un cuadrado de lado 1 metro se construye un triángulo equilátero situado en el interior del cuadrado, se obtiene un rombo. Calcula su perímetro. Lo primero que vamos a hacer, aventureros, es lo siguiente: hacer el dibujo de la situación. Yo siempre os aconsejo en este tipo de problemas tomar los datos, hacer el dibujo, y lo que vamos a hacer es aplicar los teoremas fundamentales de la trigonometría, tanto el teorema del seno como el teorema del coseno. Hay que reconocer que en este caso pues los datos son un cuadrado de lado 1 metro. Después construimos dentro de ese cuadrado, en los lados opuestos, un triángulo equilátero. Y después le vamos a poner notación a ese triángulo: A, B, C, D, E. Después vamos a ponerle F, G y H. Y ahora vamos a ver, aventureros, que como el triángulo es equilátero, un triángulo equilátero tiene todos los lados iguales, todos los ángulos iguales. Por tanto, este ángulo va a ser 60, este también va a ser 60 y este también va a ser 60. Que no se nos olvide, ¿vale? Ese va a ser 60, este va a ser 60 y este también va a ser 60 grados. Ahí no lo tenemos puesto, pero porque no lo necesitamos. Ahora vamos a calcular este ángulo de aquí, ¿verdad? Como el ángulo este son 90 grados, pues serían 30 grados y este otro también serían 30 grados. Y ahora, fijaros que con estos elementos vamos a trabajar con el triángulo BGE. En este triángulo vamos a conocer que desde aquí a aquí mide 1 metro y a partir de ahí vamos a aplicar el teorema del seno. Pero no recordemos, hay que recordar que lo que nos piden es el perímetro de este rombo. Recordar que un rombo es un cuadrilátero que tiene 4 lados iguales y que las diagonales se cortan en su punto medio perpendicularmente entre sí. Por tanto, que no se nos olvide que lo vamos a aplicar después. Bueno, este ángulo serían 120, porque si 30 y 30 son 60, sumado con 120 nos dan los 180 grados que suman los ángulos de un triángulo. ¿Qué es lo que nos piden? Bueno, nos piden el perímetro de este rombo. Entonces, como nos piden el perímetro de ese rombo, lo que vamos a calcular es desde aquí hasta aquí, esta medida. Una vez que tengamos calculada esa medida, que lo vamos a hacer aplicando el teorema del seno, pues como desde aquí hasta aquí mide 1 metro, porque este triángulo es equilátero, aventureros, pues restamos esa medida a 1 para sacar el lado GA. Pues vamos a ir por paso. Primero vamos a aplicar el teorema del seno. ¿Y qué dice el teorema del seno? Mirad, que BG es al seno de 30 como 1 es al seno de 120. Ahí lo tenemos. Y ahora despejo BG. BG va a ser 1 por el seno de 30 dividido entre el seno de 120. Ahí lo tenemos. Seno de 30 es 1/2, seno de 120 es raíz de 3 partido por 2, quitamos el 2 y nos queda 1 partido por raíz de 3. Racionalizamos esta expresión y nos queda BG raíz de 3 partido por 3. Tenéis un vídeo en el canal de racionalizar para aquellos que no tenéis destreza aún. Entonces ahora yo ya conozco esta medida, desde B hasta G. ¿La veis? Esta medida. Bueno, pues voy a sacar el lado del rombo. ¿Cómo lo saco? Pues desde aquí hasta aquí, como mide 1, porque este triángulo es un triángulo equilátero, todos los lados mide igual y nos dicen en los datos que el lado del cuadrado es una unidad, pues entonces resto 1 menos raíz de 3 partido por 3. Ya tengo GA. Fijaros, lo único que he hecho es operar. He hecho el mínimo común múltiplo, he operado. Y una vez que tengo GA, pues lo que tengo que hacer es multiplicar esa medida por 4. Y ya tendríamos el perímetro. ¿De acuerdo?
Ahora vamos a aplicarlo a otra situación a continuación. Aquí la tenéis. Dos móviles parten de un punto O con direcciones que forman entre sí un ángulo de 60 grados, el primero con una velocidad de 30 km por hora y el segundo con una velocidad de 50 km por hora. ¿A cabo de cuánto tiempo la distancia entre ellos será 100 kilómetros? Bueno, como siempre, una lectura comprensiva, una segunda lectura más sosegada, enterándonos de lo que nos dice el problema. Como siempre os digo en clase, tomar datos del mismo. ¿Qué datos? Hacer el dibujo. En este caso vamos a hacer un dibujo de la situación. Mirad, vamos a hacer un dibujo, en este caso partimos del punto O, y vamos a dibujar el ángulo que forma es 60 grados, la dirección de un móvil y la dirección del otro. Vamos a suponer que este es el móvil 1 y este es el móvil 2. Este es el móvil 2 y este es el móvil 1. ¿Y qué más vamos a ver? La distancia entre ellos son 100 kilómetros. Bueno, este se mueve con una velocidad de 50 kilómetros por hora también y este con 30 kilómetros por hora, que nos lo dice también el problema, ¿no? Y nos dice cuánto tiempo tardan en encontrarse esos móviles a una distancia de 100 kilómetros, ¿no? 100 kilómetros. Bueno, o sea que lo que nos piden es el tiempo que tardan esos móviles en encontrarse a una distancia de 100 kilómetros. Bueno, pues lo que vamos a hacer es tenéis que recordar que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces lo que vamos a aplicar es el teorema del coseno a este triángulo. Vamos a decir que esta medida al cuadrado, 100 al cuadrado, es igual al espacio recorrido por el móvil, por el primer móvil, que sería 30 por t, porque el tiempo no lo conozco, más elevado al cuadrado, más el espacio recorrido por el otro móvil, que sería 50 por t al cuadrado, menos el doble producto de estas dos medidas, es 30 por t y 50 por t, por el coseno del ángulo que forman. ¿De acuerdo? Entonces eso lo tenemos ahí escrito. Ahora lo que voy a hacer es hacer estas operaciones. Voy a hacer estas operaciones. Aquí me va a quedar 10.000, aquí nos va a quedar 900t cuadrado, 2.500t cuadrado y menos 1.500t cuadrado, porque fijaros que aquí al multiplicar el coseno de 60 es un medio, con este 2 se os va, ¿no? Y ahí lo tenemos. En este caso. Si operamos, nos va a quedar 10, nos va a quedar, sí, lo decimos bien, esto al elevarlo al cuadrado son 10.000, muy bien, y si simplificamos nos va a quedar 100 igual a 19t cuadrado. Bueno, aquí quitando dos ceros de aquí y dos ceros de aquí nos queda 100 igual a 19t cuadrado, ¿verdad? Si lo simplificamos. Bueno, ya despejamos directamente y nos queda que el tiempo para que los dos móviles se encuentren a una distancia de 100 kilómetros sería 2,2941 horas. ¿De acuerdo? Y vamos con la siguiente situación, ¿no? Lo vais a ver a continuación. En la siguiente situación tenemos que calcular la distancia entre dos puntos a los que no se puede llegar, ambos son inaccesibles, y nos piden la distancia que hay entre A y B. Bueno, este es un problema muy interesante y una aplicación muy interesante de la trigonometría. Vamos a hacer el dibujo de la situación, ¿no? Entonces, imaginaros que estos dos puntos, este punto y este, no se puede acceder a ellos y queremos saber la distancia que hay entre ellos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es a este punto y este punto sí que podemos acceder a ellos. Entonces vamos a tomar la distancia que hay entre estos dos y después vamos a hacer con un teodolito, vamos a medir los ángulos correspondientes a este punto y a este punto, ¿no? Entonces, si notamos ese punto A y el punto B que no podemos acceder a ellos, ¿verdad? Imagina, este le vamos a llamar C y D, a este ángulo que forma la visual con el teodolito desde C a B con CD le llamo X, después le llamo Y al ángulo que forma la visual desde D a A con
CD, que llamo I. ¿Qué más? Le vamos a llamar alfa a este ángulo que forman estos dos lados. Y vamos a llamarle beta a ese ángulo que forman esos dos lados. ¿Qué más? A esta distancia la tomamos nosotros, vamos a tomar una distancia desde C a D de 400 metros. Más este ángulo, que es el ángulo que forma la visual desde C a A con CD, lo conocemos. Primero vamos a dibujar esto que va a ser un río, ¿no? Porque no nos permite, estamos en esta zona y no nos permite pasar a esa zona. Entonces el ángulo C sí que nos lo dan, o lo podemos medir con un teodolito, y también podemos medir el ángulo en D, y también podemos medir el ángulo en X y el ángulo en Y, ¿vale? Esos dos, el ángulo en D serían 80 grados, y vamos a medir el ángulo X, que serían 30 grados. Fijaros, el ángulo X es el ángulo que forma la visual de C a B con el CD. Y el ángulo en Y, como dijimos antes, es la visual de C a A con DC. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí que nos lo da. O eso lo podemos calcular con un teodolito. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos pide a nosotros? Ahí hay un río, como dijimos antes. ¿Qué es lo que nos pide a nosotros el problema? Bueno, pues nos pide la distancia que hay desde de A a B. Esa distancia que hay de A a B. Bueno, pues para calcular esa distancia de A a B, vamos a trabajar con el triángulo CDA para sacar primero el ángulo alfa. Entonces, CDA vamos a sacar el ángulo alfa. Claro, ¿cómo sacamos el ángulo alfa? Bueno, pues fijaros que este ángulo lo conocemos, el ángulo en C. Entonces vamos a restar 180 menos C más I. Esos ángulos los conocemos con las visuales que hemos echado con el teodolito. Entonces ese ángulo alfa va a valer 68 grados. Fijaros. Y ahora en el triángulo CDB vamos a calcular el ángulo beta. Fijaros que el ángulo beta va a ser igual a 180 menos D sumado con X. Porque fijaros que D lo conocemos, vale 80, y X también, que es 40. Por tanto, nos quedaría en el triángulo CD beta 70 grados. Ya conocemos alfa y beta. Ahora vamos otra vez al triángulo CDA. En ese triángulo CDA vamos a aplicar el teorema del seno. ¿De acuerdo? Y el teorema del seno nos dice que AC es al seno del ángulo opuesto, que sería seno de 42, como 400 es al seno de este ángulo de aquí, alfa, que alfa lo tenemos aquí, seno de 68. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis. Y ahora despejamos AC de esta relación, ¿no? Y nos quedaría 400 por el seno de 42 dividido entre el seno de 68. Ahí lo tenéis. Ya tenemos la medida desde A hasta C. Ahora trabajando con el triángulo CDB, vamos a sacar cuánto mide CB, ¿no? Entonces vamos a aplicar también el teorema del seno y vamos a decir CB es al seno del ángulo opuesto. Fijaros que el ángulo opuesto es D, que es 80 grados. CD es al seno de 80, como 400, ¿de acuerdo? Es a seno de beta, pero beta vale 70, a seno de 70, ¿de acuerdo? Lo escribimos ahí. Despejo CB, ¿de acuerdo? CB es igual a 400 por el seno de 80 partido por el seno de 70. Ahí lo tenéis. O sea, aquí ya tenemos AC y tenemos CB. Por tanto, ahora solo nos faltaría ya aplicar el teorema del coseno al triángulo ACB. ¿Por qué? Porque este ángulo de aquí lo podemos calcular. Fijaros que ese ángulo es C menos X, 70 menos 30, que van a ser 40. Por tanto, si aplico el teorema del coseno, tendríamos AB al cuadrado
es igual a 288,65, que sería AC al cuadrado, más CB al cuadrado, que serían 419,80 al cuadrado, menos el doble producto de estos dos lados, 288,65 por 419,20, ¿de acuerdo? Y por el coseno del ángulo que forman, que sería coseno de 40 grados, que sería este ángulo de aquí, que serían C menos X. Entonces esto lo escribimos ahí a continuación, ya lo tenéis. Ahora hacemos estas operaciones, fijaros, todas estas operaciones. Si hacemos todas esas operaciones, nos quedaría AB al cuadrado igual a 73.661,52. ¿De acuerdo, aventureros? Y ya solo nos falta una cosa, que es despejar, teniendo en cuenta que solo nos vale el valor positivo. Por tanto, AB es la raíz cuadrada positiva de 73.661,52, que serían 271,40. Aquí lo tenéis. Muy bien, amigos. Hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, que no se os olvide, nos vemos en el siguiente. Un saludo cordial a todos.